Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, está entrando por ahí, ¿no? Porque faltaban unas cuantas Vale, ya pasaron. Oye, la música la podrán quitar, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy presentándote, pero... Las de las puertas, que son las que quiero que encima que están cobrando, que va a hacer que las pierdas eso. Sí. Sí. Espectacular. Está tu marido, le baila rosado, canta rosado. Yo no puedo más con la música esta. Bueno. Mira qué fácil era. Toma. Ya está. Gracias. Vale. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Enhorabuena por estar aquí. Sobre todo, quiero dar las gracias a Ricardo. A Ricardo lo conocemos, no sé si sabéis, porque mi patrocinadora es ginecólogo, es muy amiga de Ricardo, muchas gracias por sus hijos al mundo. Y gracias a eso Ricardo llegó a nuestra vida y, bueno, altruistamente y con una generosidad que no tendremos vida para agradecérselo, se ha decidido, le pedí por favor que nos explicara un poco pues, lo que es la epigenética para entender, ¿no? Pues, la marca a la que representamos, la patente exclusiva que tenemos. Así que, bueno, una serie de normas, por favor, importantes, siento ponerme estricta. Prohibido hacer fotos, ¿vale? Prohibido grabar. Y esto es solo para nuestra línea. Entonces, solo nuestra línea. Luego nos haremos una foto ahí con Ricardo. Hay aquí otras líneas infiltradas, que no sé quién se ha infiltrado. ¿Vale? Porque, bueno, esto es una cosa que es un favor personal que nos hace nuestro equipo. Bueno, deciros que Ricardo es oncólogo. Ahí veis su currículum, simplemente... es que no me lo puedo aprender porque son muchas cosas pero es una suerte tenerle aquí. Es una persona que es súper experta en epigenética, en su mundo y en su materia es una eminencia. Todo esto lo hace absolutamente altruistamente, así que de verdad, gracias Ricardo. Gracias a vosotros. Por eso, y gracias a todos. Las presentaciones no preferís sin micrófono. ¿Así va bien? Sí. Vale, perfecto. Entonces ya os he dicho bien, yo soy oncólogo médico, trabajo en Puerta de Hierro y en los hospitales Ruber, tanto el de Internacional como el de Juan Bravo. Me ocupo fundamentalmente de cáncer de mama, de melanoma y de tumores raros, que es lo que más me gusta. Y trabajo también pues, evaluando fármacos para la Agencia Europea de Medicamentos. Y la razón por la que estoy aquí, luego la iba a decir, pero Miriam ya os la ha contado. Entonces, voy a hablar bastante de la mar y los peces, un poquito de epigenética y 2 o 3 cositas de Nuskin nada más. Luego tenemos tiempo para preguntas y tal, pero el objetivo fundamental de ello es no aburrirnos. Excitar vuestra curiosidad y apelar a vuestra inteligencia para un asunto que es el antienvejecimiento, que estéis o no en Nuskin, vais a oír hablar de ello en el futuro muchísimo. Entonces, si alguien quiere algo, se pierde o no entiende, por favor, vale, que levante la mano, sin más, paramos, tiene una curiosidad, no hay absolutamente ningún problema. Entonces, vamos a ponernos un poco en mentalidad científica.
formulando preguntas. Formulando preguntas cada vez un poquito más complicadas, cada vez un poquito más profundas. Y la primera es, ¿qué entendemos por envejecimiento? ¿Qué es para ti el envejecimiento? Para ti. ¿Tú qué dirías que es el envejecimiento? No sé, de tejidos, de células, de Más una relación de células en general. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Vale? ¿Con qué tiene que ver el envejecimiento, fundamentalmente? ¿Vale? Luego veremos a eso. Muchas veces cuando, así en plan científico, casi siempre queremos saber de dónde vienen las cosas. Casi siempre sabemos dónde terminan, pero casi nunca sabemos de dónde salen. Entonces, ¿hacia dónde lleva el envejecimiento? Y de no células. Y de no células. Bueno, envejecer es una de las 4 maneras que tienen los seres vivos de morirse. Los seres vivos se pueden morir de 4 maneras. Se pueden morir con un traumatismo, un árbol que se quema, una persona que le atropella un coche, un pez que se lo come otro pez o una vaca que matamos para comernos. Pueden morirse de enfermedad, que afecta a casi cualquier ser vivo. Es muy difícil que los seres humanos muramos de cambios ambientales, pero una sequía, una ausencia de alimentación, un exceso de radiación solar, una inundación, los animales y las plantas están muriendo todo el tiempo de cambios ambientales. De todas esas, solo una tiene que ver con el tiempo, que es el envejecimiento. Y solo una está programada desde el principio, que es el envejecimiento. Así que podríamos decir que hay una muerte programada, que es el envejecimiento, frente a una serie de muertes destructivas que son todo lo demás. Entonces hemos puesto el envejecimiento en relación con la muerte. Seguimos, siguiente nivel de preguntas. Bueno, aquí es una cosa. Todo lo que vive envejece y muere. ¿Estáis de acuerdo? Una efímera, que es una cosita que vive un día, nace, se reproduce y muere en un día. Y la cosa viva más longeva que conocemos, que es el pino este, que tiene 5.000 años. Una de las cosas que quiero hacer hoy es poner en duda esta verdad. Quiero convenceros de que eso no es exactamente cierto. Es una verdad que damos por asumida y realmente no es exactamente así. Pero vamos a la siguiente etapa. Ya hemos dicho que el envejecimiento tiene que ver con la muerte. ¿Qué es la muerte para ti? Para mí, pues el fin de la existencia. Perfecto. Quiero decir, muchas veces cuando no sabemos definir una cosa, los científicos lo definimos como la ausencia de algo. La muerte es el fin de la vida, pero como estamos en esa mentalidad inquisitiva, pues estás metido en un lío porque ahora tienes que definir lo que es la vida. Eso ya es un poquito más complicado. Olvidémonos de conceptos humanistas, olvidémonos de conceptos religiosos y vamos a pura biología. Os voy a dar una definición muy absurda, pero muy real de lo que es la vida. Un pino es una máquina para hacer semillas de las cuales sale un pino, que hace semillas de las cuales sale un pino. Y un bacalao es una máquina para hacer huevos de los cuales salen bacalaos que ponen huevos de los cuales salen bacalaos. La vida es un mecanismo circular de lo más absurdo que uno puede imaginar. Es una cosa que solo sirve para perpetuarse a sí mismo. Como si comprarais un libro que solo hablara de ese libro. De quién lo escribió, de cómo se hicieron las tapas, de dónde estaba la imprenta, de la historia de la calle donde se hizo, y así hasta infinitamente. Entonces, si ya hemos pasado del envejecimiento a la muerte, a la vida, a la perpetuación de la vida, ¿cómo se perpetúa la vida? ¿Cómo se mantiene la vida? Tú, por ejemplo. Es que estás en el centro, es súper peligroso, es básico no ponerse en el centro. Es una charla que pregunta. Bueno, reproduciéndose y reproduciéndose constantemente. ¿Vale? Perfecto. Un poquito más sofisticado. Transmitiendo la información genética a la siguiente generación. ¿Eso estaríamos todos de acuerdo? Si digo a alguien que algo no esté de acuerdo, que me pare. Hasta ahora, todos los pasos parecen sensatos. Vale.
El bacalao le transmite su información genética a los bacaladitos, el pino le transmite su información genética a los pinitos y así sucesivamente. Vamos a ver cómo funciona eso de una manera muy sencilla. Un ser unicelular, una bacteria, lo más sencillo. Una bacteria, 2 bacterias, 4 bacterias, 8 bacterias, un montón de bacterias. Y todas tienen exactamente la misma información genética. Por eso están todas en verde. Todas son clones. Ya hemos conseguido lo que decíamos, perpetuar la vida transmitiendo la información genética. El problema es que la vida, a diferencia de los seres inanimados, como las piedras, los minerales, solo puede existir en un rango estrecho de temperatura, de pH, de alimento, de salinidad, de altura. Entonces, si esta bacteria se mueve bien entre los 35 y los 15 grados y el medio acuático en el que esté baja de 15 grados, nos quedamos sin todas. Porque todas son iguales. Con lo cual, bueno, no estaba mal el mecanismo, pero perfecto no era. Lo que queremos es esto. Queremos que en algún momento una bacteria dé lugar a otra, casi dé lugar a otra, con un pequeño cambio genético, que está en amarillo. Y todas las hijas de esa bacteria, os prometo que llegaré a Nuski y a la Sé que lo estáis dudando, pero os lo prometo. ¿Vale? Y aquí tenemos toda una línea de otras bacterias que quizás sean un poco más grandes, un poco más pequeñas, se dividan más rápido o un poco más lento, o necesiten más nutrientes o menos, o quizás resistan la temperatura un poquito más fría. De manera que si ese medio acuático se enfría un poquito y todas se mueren, pues quizás estas vayan a sobrevivir. Y en poquito tiempo tendremos todas las bacterias un poquito más amigas del frío. Así que la vida es cierto que se perpetúa transmitiendo la información genética a la siguiente generación, pero en realidad, esto es lo que quiere. Transmitir la información genética a la siguiente generación con algunas variaciones. Algunas variaciones casuales que la evolución pueda aprovechar para cuando las cosas cambian, que la vida no desaparezca. Porque si siempre es la misma, tarde o temprano vamos a meter la pata, si todos los sujetos son exactamente iguales. La vida sobre la Tierra seguramente es mucho más antigua, pero la evidencia indudable más antigua de vida son 3,5 billones de años. Un montón. Y este panorama que os he pintado de esa reproducción con pequeñas variaciones de vez en cuando, cambió radicalmente con una enorme innovación hace 1,2 billones de años. ¿Y qué fue? Pues una manera distinta de reproducirse. Esta bacteria ya no transmite su información genética o este ser vivo a la siguiente generación, sino que lo combina con otro sujeto. Es la reproducción sexual. Todo lo de antes era la reproducción asexual. Me divido y empiezo a inventar la cosa de tuberitos. Aquí ya no. Aquí solo me puedo reproducir combinándome con otro sujeto. Y la variación, el cambio es brutal, porque cada uno de los sujetos que nazca es diferente ya de una atacada. ¿Qué es lo que quiere la vida? Transmitir la información con unas pequeñas variaciones. Si la vida tiene 3,5 millones de años, billones, y la reproducción sexual aparece desde hace 1,2 billones de años, ahora os voy a decir algo que os va a sonar muy exótico, pero que es cierto. El envejecimiento y la muerte, no la muerte destructiva, no que te caiga un rayo, la muerte programada por envejecimiento no aparece con la vida. Durante muchos billones de años no existía la muerte.
Se podían destruir las bacterias, porque se secaron, porque les diera demasiado el sol, porque se las comiera un pez, por lo que tú quieras. No se morían de viejas. El envejecimiento es muy reciente. Aparece con la reproducción sexual y tiene una muy buena razón. Imaginemos todas estas bacterias otra vez igual. Muy bien, se pierde bien, ¿vale? Para estos animales que se reproducen asexualmente o estos seres vivos no pueden morir por dos razones. Una filosófica, si queréis, pero otra real. Y nunca mejor dicho, como la vida misma. Y para comprenderlo mejor, no pensemos que son seres unicelulares, pensemos que es un sujeto humano. Cualquiera, al azar. Imaginaros que Miriam, cosa que no descarto, se pudiera reproducir asexualmente. ¿Os imagináis toda una línea de Nuskin de niñas? La hostia. Imaginar que esta Miriam muere. ¿Podríamos decir que ha muerto Miriam? Esta es la razón filosófica de por qué con la reproducción asexual no hay muerte. Pero hay una razón real. Y es la siguiente. Esta es mi gata Greta. Tengo dos. Greta. Si yo cojo a mi gata y la guardo en casa y la alimento bien y la protejo de cualquier accidente y de cualquier enfermedad y de cualquier muerte por cambio ambiental, Greta se muere de vieja, porque en sus genes está el envejecimiento. Si yo cojo una bacteria de la boca de Greta y la meto en un caldo de cultivo y la protejo de enfermedades de bacterias y la alimento siempre, no muere jamás. Es inmortal. Durará siempre. Y decir, vaya rollo que nos está contando. Bueno, antes de explicar por qué no es un rollo, en el momento que hay reproducción sexual, esos dos individuos, cuando se han reproducido, ya han cumplido su misión. Ya han transmitido la variación a la siguiente generación y ya no valen para nada. Más o menos hasta los 10, 12, 14 años crecemos y maduramos. Desde los 14 hasta los 30 y tal, en el caso de los seres humanos. Las ballenas tienen otra escala de tiempo. Hasta los 30, 30 y pico, estamos preparados para reproducirnos y hacer exactamente esa cosa absurda de la vida, que es un mecanismo para perpetuar la vida. Y transmitimos con variación, por eso mis hijos no se parecen absolutamente ni en nada, ni a mí ni a mi mujer, y entre ellos tampoco se parecen nada. Y en ese momento empezamos a envejecer y desaparecemos porque no valemos para nada. Porque en una sola tacada hemos conseguido meter toda la variación que necesitábamos. No la bacteria, que necesita estar siempre viva porque todas las generaciones van a ser igual a ella y de vez en cuando, de uvas ajeras de pura casualidad, alguna va a ser un poquito diferente. ¿No creéis en la inmortalidad en la vida? Bueno, pues coger Wikipedia y buscar inmortalidad. Es pena que no tenga un puntero y veréis que dentro de la tabla de contenido dice inmortalidad biológica. Perdonad, pero en castellano es mucho peor la Wikipedia y lo que es en inglés. Y veis una entrada que dice especies biológicamente inmortales, con toda la naturaleza del mundo. Y te perdóname. No sé por qué ha desaparecido una diapositiva. El caso, va, perfecto. Y os habla de unas especies, os dice, las bacterias son inmortales, para empezar. No se mueren, no envejecen. Se pueden destruir, eso sí, pero no morir de viejos, que es distinto. Habla de una cosa que se llama Turtopsis domini, de la hidra, del pino que os he puesto antes. Ese pino de 5.000 años, se cree que no es que de los 5.000 años, es que es realmente inmortal. Es que si pudiera estar miles de años a salvo de todos los azares de la naturaleza, no moriría nunca. ¿Qué es el bicho ese? El Turtopsis. Pues ahí lo tenéis. Y lo dice con toda la naturaleza del mundo. Es un
una... ¿Cómo se llaman las cosas estas? Gracias. Es una especie de medusas pequeñas que están por ahí en Japón y en el Mediterráneo y tranquilamente dice biológicamente inmortal. El bicho este no se muere nunca. Tiene la capacidad de cuando se hace mayor, vuelve para atrás, se vuelve a convertir en un ser inmaduro y vuelve a crecer en el mismo. Si tú lo mantienes, no muere nunca. Hay vida que no muere. La hidra. La hidra es un organismo de agua fresca, de tal, nativo para las zonas atemperadas, tropicales, tal. Están muy interesados por su habilidad regenerativa. Estos bichos no parecen morir de edad anciana y en realidad ni siquiera envejecen. Es un bicho que es ahí en Wikipedia. No solo eso. Las células cancerosas no mueren, son esencialmente inmortales. Se mueren porque las matamos con quimioterapia y poco. Se mueren porque se mueren, hemos dicho, se puede morir por cambios ambientales. Bueno, cuando se muere el paciente que contiene el cáncer es un cambio ambiental y se muere. Los investigadores de cáncer continuamente mantenemos células cancerosas vivas en placas de Petri para investigar. Una muy conocida son las células ELA. ¿Y por qué se llaman ELA? Se llaman ELA porque salieron en los años 50 de un cáncer de cuello de útero de esta señora, que se llamaba Henrietta Lacks, que se murió hace mucho tiempo. Pero su cáncer sigue en miles de laboratorios de todo el mundo. Y esas células son absolutamente inmortales. Hidra y como la cosa esta que me habéis dicho que no me acuerdo del nombre y como las bacterias. Así, todo esto lo he contado para transmitir la idea de que el envejecimiento no es un misterio ni es algo intrínsecamente unido a la vida, es un proceso biológico más como la reproducción, como la fertilidad, como la fiebre, como cualquier otro proceso biológico, ni más ni menos. Y como cualquier asunto biológico, es una cosa que tiene sus mecanismos, que se puede comprender, se puede saber cuáles son los mecanismos del envejecimiento, igual que sabemos cuáles son los mecanismos de la fertilidad o los mecanismos de la secreción de tiroides, y podemos manipularlos. Exactamente igual que podemos manipular otras cosas que durante cientos de años fueron inmanipulables hasta que las comprendimos. La idea, no estoy hablando de que vivamos 1000 millones de años, ni que seamos inmortales. De la misma manera que cuando hablas de trasplantes, no estás hablando de poner la cabeza de un caballo a un tío, estás hablando de cosas bastante más normales, pero sí que estoy hablando de que el envejecimiento se puede, cuando se comprenda, perfectamente retrasar. Nos parece una cosa muy extraña, pero vete tú a tus padres a contarles lo de los bebés probeta cuando tenían 30 años. A decirle a alguien en los años 20, hasta 30 Lacks, que se podía coger, fertilizar un ser humano en una probeta, ponérselo a una señora y tener un hijo. Y ahora no es que sucede, es que es vulgar. Es que se hace todos los días de mi hospital, continuamente. Es que los pacientes trasplantados vienen a la consulta y no le llaman la atención a nadie. Es cotidiano como la gripe. Y hace unos años nos parecía inimaginable. Hasta que simplemente comprendimos los mecanismos de la fertilidad y los manipulamos hasta cierto punto. Todo tiene unos límites. El envejecimiento, ni más ni menos. Y por eso os he contado todo lo de la isla y tal, para que no lo imaginéis como un misterio de la vida, sino una cosa que funciona dentro de nosotros como tantas cosas. Y ahora vamos ya a cosas mucho más trágicas. Votación. Ponle manos arriba. Robert Redford, manos arriba. Toma, 50-50. Bueno, está claro que no todo el mundo envejece. Está claro, ¿no? Independientemente de que es evidente que es mucho mejor una gorra que un peluquín en cualquier circunstancia y que cuando tienes cuello de tortuga es mejor una bufanda que una corbata,
evidentemente no todo el mundo envejece igual. ¿Qué influye sobre el envejecimiento? ¿Tú qué dirías que influye sobre que unas personas envejezcan mejor y otras peor? Perfecto, los cuidados. Más cosas. Los cuidados. Lo habéis dicho. ¿Vale? La mente no lo ve. ¿Vale? Perdonadme. Pero sí voy a poner la genética y el ambiente. A mí me encanta. Y esta diapositiva, esta quiero que la mires. Y mientras bebo. Porque esta es súper importante. Perdón. Y vamos a volver luego a ella. A mí me gustaría haber tenido tiempo para hablar mucho sobre el ambiente. Pero hoy solo vamos a hablar de la genética. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, ya hemos dicho que el envejecimiento no es ningún misterio, que tiene sus mecanismos comprensibles, y vamos a ver qué sabemos a fecha de hoy sobre los mecanismos genéticos del envejecimiento de las personas. Ya hemos dejado las hidras y los... Un pequeño repaso de biología. Perdonadme, pero tenemos que volver a bachillerato. Todos los tejidos están constituidos por células. Yo no sé si aquí se ve esto. ¿Se ve el puntero? No. No os puede apuntar. Bueno, esto es piel, ¿vale? La parte de arriba es la parte de células muertas, que se descama. Esto ya es la grasilla de debajo de la piel y aquí veis todas las células de la piel. Y tienen esas bolitas que son el núcleo, ¿vale? Todas las células tienen núcleo. Estas son células de la piel descamadas. Y cada una de ellas, no sé si os acordáis, aquí de la membrana, el citoplasma, y el músculo. Alargado. Casi se ven las células alargadas, te las imaginas contrayéndose. Pero cada una de las células, su núcleo. En el centro de la célula. ¿Y qué hay en el núcleo? ¿Qué es el núcleo? El núcleo fundamentalmente es un ovillo de ADN, ¿vale? En cada célula tenemos 3 metros. Si ponemos todo el ADN, es tan absurdo que no lo creéis, pero de verdad buscarlo. Si ponéis tenemos unos 100 trillones de células. Si ponemos todo el ADN junto y lo desenrollamos, da, creo que es como para 10 viajes de ida y vuelta al Sol. No es una, miradlo porque no lo creéis, pero es así. O sea, mucho ADN, muy enrollado, muy bien empacado. Lo desenrollamos y lo miramos más de cerca. Es un collar de puntas. Es algo que tiene unas unidades que se repiten, que son estas peldañitos de colores. Y hay esas unidades que se repiten, solo hay de 4 tipos. Se llaman bases nitrogenadas. Ya me ha pasado la diapositiva. No sale. Ahí, perdonadme, debería de salir PowerPoint, me fastidia un poquito. Pero bueno, aquí debería salir una A, una C, una G y una T. Lo habréis visto en muchas películas. Yo no sé si era la A, la C, la G, la T pegando vueltas, Matrix y tal y cual. Bueno, A es adenina, C es citosina, G es guanina y T es timidina. Son 4 sustancias químicas. El ADN son 4 letras. Punto. La genética, al fin y al cabo, es un sistema de información. En el ADN dice si eres un hombre o un hipopótamo, si eres un hombre o una mujer, si eres rubio o eres moreno, que el hígado lo tienes a la derecha y que el corazón late tantas veces por minuto que tienes 5 litros de sangre, cómo se cicatriza una herida cuando te la produces, cómo gestas si eres una mujer, que te quedas calvo si eres un hombre. Ahí está todo eso. Es información, ni más ni menos. Todos los sistemas de información necesitan un alfabeto. Y lo curioso es que da lo mismo los signos que tenga un alfabeto con que tengas 2. Tú puedes, ¿cuántas letras tiene un castellano? Que no me acuerdo. Vale. Puedes escribir el Quijote con 28 letras. ¿Y el chino? ¿Cuántos signos tiene el chino? Miles. ¿Y es distinto el Quijote? Es el mismo. ¿Y el Morse? Puedes escribir el Quijote en Morse. Tiene 2 signos, el punto y la raya. Aunque tengas 2 señales, puedes escribir un mensaje tan complejo como tú quieras. Y con esas 4 letras, el ADN
codifica absolutamente cualquier forma de vida. Mira, aquí están las letras. Cualquier forma de vida conocida. Esto es una secuencia, ¿vale? Tenemos unos 3.000 millones de letras en nuestro ADN. Y esto, de nuevo, ya es pura rutina. Este es el secuenciador de puerta de hierro y eso es la secuencia de un sujeto cualquiera que lo usamos para distintos motivos. El proyecto Genoma Humano, que yo creo que terminó en el 92, que era para decodificar todo el sistema genético, yo creo que costó, creo que eran 100.000 millones de dólares. Secuenciar el ADN de un sujeto entero. Cuesta unas 2 horas al alcanzarlo ese y estará más o menos por unos 800 años. Y lo hacemos continuamente. Y nos sale la serie T, T, A, T, G, G, C, A, T, T, de un sujeto. La secuencia genética entera. No es ningún misterio, como el azúcar en la sangre. Suena más raro. Esto lo analizamos todos los días. Esto está funcionando todos los días. Viene un señor, le da el botón, le da el don, lo calienta, se toma un café, mientras funciona y empieza a secuenciar. Los genes se estropean, ¿vale? El gen de arriba, digamos que es la versión normal. A, C, G, G, timosina, adenina, adenina, timina, citosina, tal. Y el de abajo es el mismo, pero ha sufrido un cambio, que llamamos mutación. Una mutación puede ser de distintos tipos. Puede perder parte de información. No es lo mismo decir en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre quiero acordarme. Has perdido 2 signos y el mensaje ha cambiado completamente. Puede, como en este caso, puede cambiar unos signos por otros y de nuevo el mensaje cambia. No es lo mismo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, que un señor de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues cambia 4 signos y el mensaje es completamente distinto. Lo mismo pasa con los genes. Los genes mutan y la cosa cambia. Y muchas enfermedades y muchas de las cosas que nos pasan depende de que hay mutaciones en el genoma, que es el conjunto de los genes. El código genético se descubrió en los años 50 por Watson y Crick en Cambridge y desde entonces hay unos dogmas que son como que la Tierra es redonda y como que el Sol está en el centro del sistema solar. El código genético no varía, desde que naces hasta que te mueres, aunque tengas mutaciones, naturalmente, pero tú naces con tu código genético, que recordar que es una mezcla de tu padre y de tu madre, y que tienes variación desde el primer momento, el ambiente no puede modificar el código genético. Puedes cargarte una mutación, pues tomar más sol de la cuenta y en una célula inducir una mutación en esa célula y tener un melanoma. Puedes fumar más de la cuenta y estropear los genes de ciertas células de la garganta y tener un cáncer de garganta en esas células, pero en el resto de las células tu código genético es el mismo, no cambia con el ambiente. Si el código es correcto, la función es correcta. Si allí pone en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es eso lo que se lee y punto. Y si el mensaje es otro, es porque tiene que haber una mutación. No puede ser que todas las letras estén en su sitio y que haya un error, porque el mensaje y cómo funciona la célula y cómo hace lo que tiene que hacer depende exclusivamente de la secuencia del mensaje. Punto. Eso hasta ahora había sido dogma, pero ya no lo es. No lo es en envejecimiento y eso empezó con la investigación sobre el cáncer. Y es una de las razones por las que estudiamos. Hemos dicho que las células cancerosas son inmortales y no envejecen. Entonces, los investigadores del envejecimiento dijeron, bueno, pues nos interesa ver qué pasa con los genes de unas células que no envejecen. Va a resultar que los mismos genes que se activan al envejecer y que hacen que la célula envejezca son los que desactivan las células malignas y por eso no envejecen y por eso no mueren. ¿Sí o no? Bien, se descubrió que hasta cierto punto sí. Hay muchos genes que tienen que ver con el cáncer, hay muchos genes que tienen que ver con el envejecimiento, pero había unos cuantos genes que tenían que ver con las dos cosas. Que estaban implicados en el envejecimiento y que estaban implicados en el cáncer. Y además iban al revés, como es lógico. De manera que cuando un gen estaba
muy inactivo en las células cancerosas, estaba muy activo en las células normales que envejecían. Y viceversa, porque el cáncer es una especie como de anti-envejecimiento. Nosotros envejecemos, pero nuestro cáncer no. Por eso Henrietta Lacks se murió, de cáncer, pero si no se muerto de vieja, y sus células siguen exactamente iguales. Pues el siguiente paso es decir, si estas células, si estos genes están estropeados de alguna manera, si esos genes sirven para hacer envejecer esa subfunción y se han estropeado, será que la secuencia es incorrecta. Porque es lo que sabemos. Si la función es incorrecta, tienen que estar mal las secuencias. Así que vamos a secuenciar esos genes que están estropeados en el cáncer y que las convierten inmortales y a ver dónde están las mutaciones. Sorpresa. No había ninguna mutación. Eso ponía absolutamente en duda ese paradigma en el cual habíamos dicho, si la secuencia del gen es normal, si la secuencia del gen es normal, tiene que hacer su función. Y si ese gen sirve para decirle a la célula, envejece y el gen está normal, ¿por qué no envejece esa célula? ¿Me seguís? Sí. Hemos dicho que el ADN está muy empaquetado. Desde siempre sabíamos que había unas proteínas que están ahí en violeta y en amarillo, que se llaman nucleosoma, que sirven, pensábamos que solo servían para empaquetar el ADN, para enrollarlo de manera que esos metros de ADN cupieran en cada célula. Y no creíamos que esa era otra su función. Investigando por qué demonios esos genes que decían a la célula envejece y que estaban normales no funcionaban, a pesar de que la secuencia era normal, se descubrió que esas proteínas tenían una función extraordinariamente más importante. Actuaban como conmutadores. Siendo perfectamente correcta la secuencia, esas proteínas podían poner en on el gen, o podían poner en off el gen, o podían hacer lo que intento hacer con las luces y no me ha salido, que es hacerle funcionar más o menos. Pero la secuencia es correcta. Esto es como decir ahora, mira, hemos visto que el Sol no está en el centro del universo, o que la Tierra es plana. Una revolución siempre habíamos dicho. La genética es solo secuencia. Si la secuencia es correcta, todo debería ir bien. Pues no. Había algo por encima de la secuencia que era capaz de modular de una manera crucial la función de los genes. Ya hemos llegado. ¿Vale? Eso es la epigenética. Y dices, oh, vale. Lo podrías haber dicho al principio. Me ahorraba media hora. Lo de la hidra no me interesa para nada. ¿Qué más da? Quiere decir, ¿qué importancia tiene? ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué es tan importante esto? Aparte de la curiosidad en sí. Pues es muy importante porque la genética no la podemos cambiar. Sí podemos cambiar un ser entero y todas sus descendencias. Existe la ingeniería genética y yo puedo hacer una semilla resistente a no sé qué gorgojo. ¿De acuerdo? Y toda su descendencia lo va a ser, pero yo no te puedo coger a ti y cambiar tu genética. Es imposible, no tenemos ninguna manera de cambiar la secuencia genética de un ser vivo, que ya ha nacido y ya tiene su secuencia genética, pero la epigenética sí. Esas proteínas que están pegadas al ADN y que están realizando ciertas reacciones químicas con el ADN, sí son susceptibles de ser cambiadas. La revista Time, la portada, siempre es una persona, salvo cosas muy excepcionales. Y aquí veis por qué el ADN no es tu destino, porque esto es abrir una puerta a cambiar cosas que pensábamos que eran incambiables, porque dependían solo de la genética, y la genética no la cambia ni Dios. La genética no se cambia, pero la epigenética sí. ¿Estamos bien? Bueno, evidentemente, una legión de investigación sobre la epigenética.
miles de laboratorios de investigación genética cambiándose la epigenética. Miles de becas de investigación sobre genética, de tesis, de lo que tú quieras, cambiando radicalmente. Ya no vamos a investigar sobre genética, vamos a investigar sobre epigenética. Hay muchas cosas que ya sabemos que pensábamos que solo tenían que ver con la genética y que hoy día sabemos que tienen que ver con la epigenética. Hay muchas que siguen dependiendo de la genética. Por ejemplo, el que un embrión que tiene una fase en la cual no es ni macho ni hembra, en un momento dado sea macho o hembra, depende solo de la epigenética. La memoria, la tendencia de algunas personas a las adicciones, muchos cánceres como los de próstata, leucemias, sarcomas, muchas enfermedades autoinmunes, muchos trastornos psiquiátricos además muy comunes como la depresión, las fobias, la ansiedad, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y otros parecidos, ciertas personas con tendencia a la obesidad. Mucho de esto pensábamos que era genético. Cuando lo estamos investigando resulta que ya no es genético, es epigenético. Sí. Entonces, con los pacientes externos podemos... Algunos servimos solo con la temperatura, solo con medio grado de temperatura. En un momento determinado del desarrollo del embrión le subes medio grado a la temperatura del líquido amniótico y hay un cambio epigenético, el genoma es exactamente igual y es una hembra. Tiene medio grado más bajo y es un macho. No. No estamos hablando de humanos. Los humanos dependen del gen X o Y. Y adivinar que estamos descubriendo que tiene mucho que ver con la epigenética. Muchos procesos que tienen que ver con el envejecimiento, no todos, pero muchos procesos que tienen que ver con que vayan por el camino de Paul Newman o vayan por el camino de Robert Redford, lo que cualquiera de los dos ya, pues tienen que ver con esos cambios que no afectan a la secuencia de los genes y que podemos modificar. Esta página es estupenda. No sale, pero es whatisepigenetics.com. Ahí tienes muchísima información. El envejecimiento es un proceso normal, vinculado a determinados patrones y cambios en el epigenoma. Hablábamos del genoma, que era el conjunto de todos los genes. Bueno, pues el epigenoma es el conjunto de todas esas proteínas, particularmente la metilación de DNA, el dominar los mecanismos epigenéticos y entender el reloj epigenético, ahora os hablo que es fascinante, nos puede permitir ralentizar o reducir el envejecimiento humano en el futuro, especialmente según vayamos comprendiendo más. Pongo páginas de esta para que veáis que no me invento las cosas. Reloj epigenético, lo podéis buscar, es chulísimo. Quiero decir, podemos prever cuánto va a vivir una persona. A ver, ¿cuál creéis que es el principal dato para saber de una persona y saber cuánto va a vivir? Usted. El principal dato. Lo primero que pensaría en una persona para decir, yo voy a pronosticar que esta persona va a vivir 2 años o 50. ¿Qué diría? Si tiene una enfermedad, ¿no? Más fácil. La edad. Claro. Si tiene 92, pues yo pronostico también. La edad es importante. Hay cosas muy complicadas, algoritmos complicadísimos, otros súper sencillos. Por ejemplo, el diámetro del perímetro de la tripa a nivel del ombligo. Eso pronostica muchísimo el tiempo que va a salir. Una tontería. ¡Ay! ¡Mira! Perdonadme, a ver si me sale. Si desaparecer, esto sin manos, vas a vivir más que una persona que no sepa hacerlo. Y sale, lo pronostica muy, muy bien. Pero no hay nada que lo pronostique mejor que el reloj epigenético. Es obra de este señor, de Steve Forman, que trabaja en la Universidad de California de Los Ángeles, y se fija en una colección de 300 y pico puntos del epigenoma, cómo van cambiando con el tiempo. Y esta es la media. Con 0 años no tienes ningún cambio epigenético, con 20 más, con 40 más, con 60 más. Si tú coges un sujeto con 40 años, miras qué cantidad de cambios epigenéticos tiene y está por aquí,
va a vivir mucho más que uno de 40 años que tenga muchos más cambios. Y esto ya está testado estadísticamente y predice la fecha de muerte con un error de 2,5 años. No hay nada, ni la gilipollez esta que acaba de hacer, que pronostique más exactamente la fecha de muerte de una persona. Y se basa solo en la epigenética, independientemente de que esté gordo, flaco, fume, lo que tú quieras, solamente mirando eso. Por poner algún ejemplo, la piel está supersticiosos aquí. A ver, esto es vuestra piel, ¿vale? Y esto son las fibras de colágeno. Esto es lo que soporta la piel. En el momento que las fibras de colágeno fallan, pasa esto. Mira, tengo puntos, no me había dado cuenta. Las fibras de colágeno son las que mantienen la piel levantada y tersa. Con el tiempo vamos perdiendo la capacidad de fabricar colágeno. Y de fabricar colágeno de buena calidad. Y la piel se nos mantiene, como el paraguas cuando lo bajamos. Empezamos a tener arrugas y empezamos a tener surcos. Sabemos perfectamente que la producción del colágeno está controlada por un gen que tiene nombre, que está en un sitio determinado de esos metros del genoma. Lo que no sabíamos es que ese gen se silencia en las personas de edad mediante cambios epigenéticos. No muta. El gen de una persona que empieza a arrugarse pronto tiene la misma secuencia que el sano, solamente que ha acumulado esos cambios epigenéticos que lo ponen en off. La longevidad. Desde hace mucho tiempo alguien se dio cuenta que una restricción calórica aumenta drásticamente la supervivencia de cualquier mamífero. Cogían ratones, los mataban de hambre, les hacían pasar mucha hambre y vivían mucho más que los ratones que comían lo mismo. Y eso pasa en casi cualquier mamífero. Un ratón vive poco, un rhesus que es un mono, el RH de la sangre viene de rhesus, vive más, un humano vive casi 80 años, un mono 30. El ritmo de acumulación de cambios epigenéticos, cuando empezamos a entender que la epigenética tenía que ver con el envejecimiento, calca inversamente la edad de cualquier bicho. Cuanto más rápidamente adquiere cambios epigenéticos en los genes de envejecimiento, evidentemente, un animal, tanto menos vive. Fijaros lo rápido que lo acumula el ratón y lo poco que lo acumula el humano. En los mismos genes, porque los genes del envejecimiento son los mismos en el ratón que en el humano. La piel tiene el mismo colágeno en el ratón que en el humano. El gen que controla eso es el mismo en el ratón que en el humano. El funcionamiento de la glándula suprarrenal del miocardio está controlado por los mismos genes prácticamente en todos los mamíferos, pero se estropea epigenéticamente mucho más rápido en los animales que viven poco que en los que viven más. Y eso se ralentiza cuando los sometes a una dieta súper estricta. Con lo cual, simplemente os estoy dando idea de hasta qué punto ya conocemos muchas cosas que tienen que ver con el envejecimiento y con la epigenética. La producción de fibras de colágeno, ya lo he dicho. Otras que son muy importantes, las fibras de elastina, la hidratación de la piel, la pigmentación con la edad, de esas manchitas que ya tengo, de esas que te salen en el dorso de la mano. Esto es un cambio epigenético. No me ha mutado ningún gen. Es epigenética pura. Algo ha pasado que se ha pegado a la secuencia de ADN de esas células mías que siguen teniendo la misma secuencia, pero los obliga a producir más melanina. El daño solar, todas esas cosas del envejecimiento de la piel que pensábamos que estaban controladas genéticamente, que pensábamos que aquí había una mutación, pues no, están controladas epigenéticamente. ¿Os acordáis que decía, por favor, recordad esta diapositiva, que es la más importante? Bueno, pues, ¿qué influye sobre el envejecimiento? Pues ya no es la genética, es la epigenética.
Y os he dicho que no voy a hablar del ambiente porque no tenemos tiempo, pero si hiciéramos una charla sobre las cosas del ambiente, tendríamos que decir que lo más importante es la oxidación. Y además, un cambio fundamental es que también habíamos dicho que era un dogma de la genética que el ambiente no cambiaba los genes. Nacías con lo que tenías y ya estaba. Bueno, pues el ambiente no cambia la genética, pero sí la epigenética. O sea que el cambio de paradigma respecto al envejecimiento es brutal. Ya terminamos. Los médicos, cuando damos charlas, publicamos y tal, estamos obligados siempre a decir lo que cobramos, lo que no cobramos y todo ese tipo de cosas. Si doy una charla, tengo que decir si la compañía que me lleva me paga, no me paga, esas cosas. Entonces yo voy a hacer aquí mi disclaimer. No formo parte de Nuskin, ni nadie de mi familia, no cobro dinero de Nuskin, no me paga por esta charla, no tengo acciones de Nuskin ni de nada. Y que yo sepa, tampoco he preguntado siempre, pero conscientemente no se ha dado el caso, aunque la ley no especifica nada respecto a esto y se puede discutir si esto viene, realmente estoy aquí, pues por lo que decía, quiero decir, pues porque Juana, que está arriba de la línea, pues ella se formó conmigo como ginecólogo, mientras me formaba como oncólogo, somos personas muy próximas, yo le doy mucho crédito a lo que ella hace y lo hago a gustísimo porque me lo pide y... Entonces, minutos publicitarios, muy poquito, simplemente. Vale. Nuskin es una empresa, casi todas las empresas cosméticas no investigan, o sea, cogen investigación de aquí y de allí. Una pequeña investigación, pero aprovechan investigaciones generalmente universitarias y tal. Nuskin se distingue por haber contratado científicos para hacer investigación dentro de la casa, con dos líneas muy claras. Una investigación sobre epigenética y una investigación sobre oxidación, las dos cosas que más influyen en el envejecimiento. Age-log es el resultado de las investigaciones de Nuskin sobre epigenética. Pharmanex es el resultado de la investigación de Nuskin sobre oxidación. No olvidado, ¿lo podéis ir repartiendo para ello? Entonces tengáis uno, por favor. No lo hagáis, dejadlo para el final. Anda, hacedme el favor. El que le sobre, que reparta con él. Y el que no tenga, que comparte. ¿Os encargáis de tener uno cada uno, por favor? No, al final. Este es el director científico de Nuskin actualmente, no lo voy a leer, pero son científicos de talla internacional, que como suele ser el caso, pues muchos de ellos han pasado, se han ido, pero por ahí, esto si queréis luego tenéis la presentación, lo veis, pero aquí hay gente de talla realmente internacional, universidades, Stanford, UCLA, Harvard, el descubridor de la píldora anticonceptiva, un montón de gente. No gente cuya investigación ha aprovechado Nuskin. Gente que fue contratada por Nuskin con una gran visión y con una gran anticipación para hacer investigación primero sobre epigenética y luego sobre oxidación, mucho antes, al principio, de que empezáramos a darnos cuenta de la influencia que hay entre la epigenética y el envejecimiento. Montones de artículos publicados, montones de presentaciones, patentes, no quiero hacer mucha publicidad. Esto es simplemente, pues seguramente, su resultado más llamativo. Aquí veis, a ver, cada línea es una persona. Y cada cuadro es un gen. Esto es un sujeto, un gen 1, un gen 2, un gen 3, un gen 4, un gen 5 de esa persona. Esto es otra persona, lo mismo, el mismo gen, el mismo gen, el mismo gen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. Y una serie de genes de cada una de las personas. En rojo
quiere decir que el gen está funcionando a tope. En verde quiere decir que el gen está en silencio. No sé por qué lo han hecho al revés. Sí, es absurdo, pero todo el mundo nos confundimos con esto. Es así, creo que lo hicieron japoneses, que como el ludo es blanco y se pintan de rojo y estas cosas, pues el caso es que es así. Las personas de la izquierda son personas jóvenes y son genes que tienen que ver con el envejecimiento. Y es la expresión de esos genes vinculada a la epigenética. A la derecha es exactamente lo mismo, pero es otra colección de personas mayores. Y como veis, los genes que están activos en las personas jóvenes son distintos de los que están activos en las personas viejas, lo cual no es una sorpresa, pues si coges genes de ser gordo, flacos y gordos, pues es normal que los genes de ser gordo estén distintos en los gordos que en los flacos. La sorpresa es que esa expresión génica en las personas mayores que empiezan a tratarse, estos en la piel, con productos AgeLock, varía epigenéticamente y empieza a parecerse mucho más a la expresión de las personas jóvenes. Esto es ya una consecuencia real de vida cotidiana de un tratamiento anti-envejecimiento basado en los conocimientos de epigenética. Y yo con esto he terminado. Si queréis saber el sobre, siempre al final de las charlas se ponen mensajes para llevar a casa. Pues yo lo he puesto para que lo llevéis a casa. De verdad, no es nada particular. Es simplemente pues, el mini resumen, daros las gracias por vuestra atención y los 3 mensajes claves que os quería transmitir es que el envejecimiento es solo un proceso biológico más vulgar y corriente, comprensible, y que la mayor parte de los procesos que rigen el envejecimiento no dependen de fenómenos genéticos que no podemos cambiar, sino de eventos epigenéticos que sí podemos manipular. Y que Nuskin es una compañía de anti-envejecimiento pionera y puntera en investigación epigenética. Y con eso me despido de vosotros. No sé si tenéis preguntas. Pues abierta, comentarios, preguntas. Ricardo, la ciencia AgeLock, entonces, por el esquema que hemos hablado, los productos que tiene la ciencia AgeLock incorporada trabajan a nivel epigenético para devolver a esas células. Claro. Los productos de hilo, como te puedes comprender, están protegidos por patentes de tipo Coca-Cola, fórmula de la Coca-Cola, quiero decir. Yo no te podría decir cada producto exactamente cómo funciona. Lo que sí te puedo decir es que, a tenor de toda la investigación y todas las publicaciones que hacen, todas están enfocadas o a epigenética o a antioxidación. Y probablemente muchos de los productos de Urbanic Spital están basados en conocimientos epigenéticos y dan esos resultados que habéis visto en esas tablas de colores rojos y verdes. Probablemente habrá otros que sean cosmética convencional y otros sean una mezcla, pero con toda seguridad muchos de ellos tienen productos que ellos han comprobado que son capaces de modular el epigenoma de los genes relacionados con el envejecimiento. Ellos sabrán cuáles y cuáles no y ya procurarán que no lo sepan a vivir. Y en cuanto a la oxidación que hablabas, Pharmanex, que es la parte nutricional, sí. O sea, ¿se puede mejorar la oxidación ambiental? Puedes mejorar el daño de la oxidación, no puedes subir, porque es el daño que el oxígeno hace en función del tiempo sobre las células. Y es el principal factor de envejecimiento no genético. Hay otros, pero el principal daño, y desde luego sí que se puede mejorar, el que existen productos que modifican el epigenoma del envejecimiento es una novedad. Que existen antioxidantes, no. Desde hace mucho sabemos que hay productos antioxidantes que son capaces de mejorar muchas funciones orgánicas y desde luego. Gracias. De todas las personas has puesto que no tienes que ver con los que consumes productos farmacéuticos.
No, y te autoanalices tú. no, soy un desastre. No, es que sería interesante Sí. porque autoanalizas, ¿no? No, sinceramente, ni de esos, ni debería, claro, ya lo creo, debería. Bueno, gracias. No, por favor. Imposible pestañear. Ujú. Gracias, ¿verdad? Ay, gracias. Y, a ver, una cosa. Si con agentes externos el gen se puede apagar, Ujú. y con agentes externos, bueno, podemos encenderlo, ¿cuántas veces se puede apagar? Ni idea. No te sabría decir, también hay una falta, o sea, yo no soy mucho menos un experto, como ya he dicho, en epigenética, la conozco porque tiene mucho que ver con el cáncer, pero no creo que nadie pudiera responder a esa pregunta. Sabemos que hay genes que tienen que ver, por ejemplo, todos los que tienen que ver con la melatonina, que se encienden y se apagan todos los días, en función de la luz. Muchos de los cambios en la expresión de la melatonina, que sabéis que hace un pico por la noche, y de la hormona del crecimiento, que es importantísima como factor antienvejecimiento, que también tiene un pico por la noche, y esta es la razón por la cual el sueño es un importante factor antienvejecimiento, y no cualquier clase de sueño, tiene que ver con cambios epigenéticos. Por ejemplo, la hormona de crecimiento hace un pico solamente, el sueño tiene una serie de fases, fase 1, te pones de los pitorros del electroencefalograma y ves las ondas normales más lentitas, fase 2 más lentitas, fase 3 más lentitas, fase 4, luego hay una fase muy rápida que se llama fase REM, que es cuando sueñas, cuando te agitas, cuando mueves los ojos. Solamente cuando estás en fase 4 segregas picos de hormona de crecimiento. Y eso tiene que ver con un cambio epigenético del gen de la hormona del crecimiento. Y pasa varias veces cada noche, todos los días. Así que probablemente es que estamos empezando a darnos cuenta que seguramente la genética es mucho menos importante que la epigenética. Y que la genética no es más, es como si fuera, a mí me lo decía un investigador judío, que decía, eso ya lo sabíamos nosotros, porque ellos que no me lo sé muy bien, pero ellos tienen la Torá, que equivale a la Biblia, que para ellos tiene su importancia, pero lo que tiene importancia es otro que no me acuerdo ahora cómo se llama, que son todos los comentarios. Y que es la Torá, una columnita así, y miles de comentarios de todos los sabios, de toda la historia de los judíos que han ido ahí interpretando y tal. Eso es la epigenética. La genética no es más que una base que luego la epigenética interpreta y comenta. Es una metáfora que a mí me parece interesante. Y probablemente esté pasando continuo. ¿Crees que estamos abriendo la puerta a poder decidir el envejecimiento? Yo creo que sí. O sea, yo creo que de la misma manera que, insisto, es que es fascinante la capacidad que tenemos los seres humanos de que lo más maravilloso de ciencia ficción al día siguiente nos parezca vulgar. Es que yo no creo que hoy sea capaz de llegar a mi casa sin cruzarme con 2 o 3 personas que sean producto de fertilización in vitro. Seguro. Y no nos arrodillamos y decimos, Dios mío, qué milagro la ciencia y tal. Y es de hace 4 días. Y yo me acuerdo del niño perfectamente, la primera niña probeta en todos los telediarios. Y era la caña. Y no, yo sinceramente creo que en los próximos 10, 15, 20 años vamos a poder manipular el envejecimiento de una manera muchísimo más eficaz dentro de unos límites razonables. El conocer la fertilidad no quiere decir que podamos tener 50 hijos en un parto, ni que podamos embarazar a una señora de 100 años, ni esto nos va a hacer inmortales, ni creo que nos vaya a hacer vivir 250 años, pero que podamos realmente ralentizar mucho más el envejecimiento, yo creo que va a ser una realidad cotidiana en los próximos 10, 15, 20 años. Es una opinión. Singularity University está postulando que vamos a poder... ¿El qué, perdona? Singularity University, que es una de las... Sí. Claro, en Estados Unidos dice que realmente en muy pocos años, en menos, vamos a poder incluso ralentizar y quedarnos en quiero estar 30 años en la década de los 20, quiero estar
No sé, yo, es decir, como hablar es gratis, quiero decir, si por cada oncólogo serio, respetable y tal igual que ha dicho, el cáncer de X se habrá curado en X años, a mí me dieran 20 euros, o sea, yo ya me daba por satisfecho. Porque no lo sé, sinceramente no sé si llenan